España, tiempos difíciles. Aprobaron los presupuestos generales del Estado. Último asalto para asaltar a la corona, que es el plan de este gobierno comunista social que tenemos en España. Comenzamos España, tiempos difíciles, y lo primero que vamos a hacer es irnos a Vigo, que está puesta en el mundo en Navidad porque enciende las luces, unas luces que dicen que se ven hasta en Estados Unidos. Y ves aquí esa luz cegadora, esa luz potente ao lonxe, esa luz que te cega ao mirar para ela. Sí. Sabes que é? Júpiter. Vigo. Bueno, aquí tenemos lo nuevo del alcalde. Joder, esto está que te cagas, tío. Mima. Forever, Abel Caballero. Mima. Esto es la marabunta aquí de gente. Pero cuidadín, cuidadín con esto. Recargas aquí el móvil, lo que quieras, aquí de todo. Mima. Esta es la atracción turística. Mima. Sí, señor. Cuidadito, cuidadito, Aquí tenemos, Cuidado aquí de todo, Esto parece una selva. Joder. Rafael Amargo fue noticia también esta semana. Nuestro amigo fue detenido por posesión de sustancias. Él declara la inocencia y a nosotros nos lo cuenta la agencia EFE, que es quien primero estuvo con el bailador. ¿Tienes señal? Adriane, ¿tienes señal? Cristina. Sara sale. Hola. Sara sale. Pues oye, que alguien controle los bolsos, que hay gente ahí. Vamos a intentar que nos conteste Rafael. ¿Cómo estás? Rafael, ¿cómo estás? Rafael, ¿te veremos en el escenario esta noche? ¿Te veremos en el escenario esta noche? Claro, sí, ahora voy a estar... Voy a eso precisamente, voy al teatro de la China. ¿Vas a ensayar ahora? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Hemos visto solamente un minuto. Rafael Amaro acaba de salir de su casa dirección al un beso para todos los compañeros de Ana Rosa. ¿Tú cómo te encuentras, Rafael? Rafa, ¿qué te parece que ahora esté saliendo gente hablando de ti, exnovios y demás? Un beso para la hora de la 1, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Ayer te vimos salir verdaderamente feliz, Tu familia feliz de tenerte en casa. ¿Qué tal están tus padres? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Qué declaraste ante el juez? Pues eso lo vais a ver porque es una cosa pública, pero sé que os vais a alegrar todos mucho. ¿Qué tal están tus padres, Rafa? Bajaros, por favor. Por eso estoy en la calle, ¿no? Si no, el que tiene una cosa no está... Has dicho que ibas a romper las tablas. Rafa, como casi siempre, pero hoy mucho más. Perdona. Vas para el teatro, ¿verdad, Rafa? Vais para el teatro, ¿verdad? ¿Vais a dar rueda de prensa o algo? Rafa, ¿qué vas a hacer? ¿Rueda de prensa? ¿A qué hora? Ay, madre. La de Ana Rosa, pobre. Que no te engañen, los amigos de Que no te engañen nos traen un vídeo de Irene Montero, la superministra. Escuchen y alucinen con nosotros. El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, gastó una partida de 22.281 euros en acondicionar el jardín del citado organismo público. En mi caso, yo vengo llorada de casa. En política, cuando uno asume una responsabilidad pública, hay que venir llorado de casa. Con ingenuidad. Las digo como una declaración de intenciones.
según informa en una respuesta parlamentaria el Gobierno a petición de la información solicitada por la diputada de Vox, Macarena Olona. La diputada se preguntaba sobre la necesidad del gasto realizado por el Instituto de la Mujer en un servicio para el mantenimiento y conservación de la sede de Condesa de Benedito, donde se ubica dicho instituto, por valor de 22.281 euros. Describe que las actividades de conservación solicitadas se enmarcaban en la necesidad de conservar las zonas verdes en perfecto estado botánico y ornamental, entre las que viene explicitada la siega de los céspedes, que por lo visto vale decenas de miles de euros. Sobre la necesidad del gasto, 22.281 euros, el Gobierno lo enmarca dentro de las actuales circunstancias de crisis sanitaria, económica y social, lo que claramente obliga a gastar el citado dineral para cortar el césped. Señala que el recinto donde se ubica el citado organismo, dispone de zonas verdes ornamentales, césped, arbolado y setos entre otros, por lo que el fin perseguido con este contrato es mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento, así como asegurar la vida útil de las instalaciones. Ahora ya queda claro que el importantísimo ministerio de Irene Montero se gasta el dinero público razonablemente. El mundo financiero recibió esta semana una noticia que algunos creen buena, otros mala y otros regular. No seremos nosotros los que descifremos, y menos ahora en esta introducción, lo que va a ser esto para España. Pero por fin, CaixaBank y Bankia se unen, algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo. Recuerdo yo el primer reportaje que le hicimos con los protagonistas allá por hace 2 años, todavía en la radio. Nos lo cuentan también las agencias. La mayoría de accionistas de CaixaBank ha votado a favor del proyecto común de fusión con Bankia y prevén convertirse en el mayor banco de España, bajo el nombre de CaixaBank, con sede social en Valencia. Bankia es el mejor socio para acompañarnos en este viaje. No solo aporta una gran base de clientes, sino que además nos permite seguir equilibrando nuestra presencia en todo el territorio español. De esta manera, CaixaBank absorbe el patrimonio de Bankia, que queda extinguida. Una decisión que ya fue aprobada también por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bankia el pasado martes. Los accionistas de CaixaBank representarán el 74,2% del capital de la nueva entidad y los de Bankia el 25,8%. Se prevé que la fusión se materialice durante el primer trimestre del 2021, que la integración operativa entre las dos entidades se ejecute antes de finalizar 2021. Según los cálculos de CaixaBank, la fusión permitirá obtener sinergias en una cifra superior a los 1.000 millones de euros anuales. La fusión aportará obvios ahorros de costes, pero también ofrece sinergias de ingresos, puesto que las capacidades de distribución de servicios financieros que tiene CaixaBank y de asesoramiento se podrán desplegar en un número mayor de clientes. Desde la compañía han reiterado su compromiso para alcanzar acuerdos con los sindicatos de cara a la reestructuración de la entidad bancaria. Por su parte, los sindicatos han exigido que la integración de ambas entidades sea ejemplar y que se minimice la destrucción de empleo. En nuestro repaso virtual al Congreso de los Diputados nos detenemos en Inés Cañizares, diputada de Vox, que le da un repaso a la ministra de Hacienda. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra. Esta es la sección presupuestaria correspondiente al ministerio que nos ha traído los presupuestos de la ruina. Ante la evidente realidad de elaborar unos presupuestos que velen por conservar el tejido productivo español, los puestos de trabajo activos, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, pues el Gobierno trae a esta Cámara unos presupuestos de la mal llamada transformación, que pretenden hacer en un año las reformas estructurales que se llevarían varios años. Cuenta con fondos que no llegarán a España, al menos hasta el próximo verano, si llegan. No definen los planes de actuación para la llamada transformación productiva. No presentan ninguna coordinación para la dotación de fondos a proyectos por parte de las comunidades autónomas, con legislaciones diferentes y que deben ser auditadas por la Comisión Europea. Y se olvidan de los sectores productivos tradicionales en favor de sectores productivos, en muchos casos, inmaduros. Por último, no refuerzan los servicios públicos esenciales para afrontar la situación de pandemia y de crisis económica. Señorías,
El Ministerio de Hacienda, que es el portaaviones del Gobierno, ustedes lo están llevando al Polo Norte a ver si encuentran palmeras tropicales. No están empleando las infraestructuras materiales ni personales de las que dispone su ministerio para sacar a España de esta crisis con solvencia y con rigor. Miren, han paralizado directamente el proceso de reforma de las administraciones públicas. Ni una sola medida encaminada desde su ministerio a seguir avanzando en la racionalización de las estructuras públicas, ni un ente público menos, ni un gasto menor en ineficiencias, todo lo contrario. Presentan unos presupuestos que apalancan gastos inútiles y crean nuevos. ¿Qué están haciendo ustedes con la Dirección General de Racionalización y Contratación Centralizada? Han presupuestado en torno a 100 millones más para la Dirección General, para comprar coches eléctricos, muy urgente. 11 millones de euros más en equipos informáticos, 6 millones de euros más en limpieza y aseo y 40 millones de euros más en comunicaciones. ¿Dónde están los ahorros que se supone que esta Dirección General debe proporcionar? Miren, ha sido lamentable la gestión que se ha realizado por parte de este Gobierno en la compra de EPIs en el estado de alarma. Cada ministerio haciendo sus compras, comprando test defectuosos, adjudicando a dedos contratos a empresas que nunca se habían dedicado a estas labores. Y con todo, ¿qué estaba haciendo entonces la Dirección General de Contratación? ¿Cuántos ahorros estima el Gobierno que se van a conseguir en 2021 con esa gestión de la Dirección General? De momento, ni una sola estimación. Y es que ustedes no tienen ninguna intención en mejorar el gasto y como los ingresos no cubren su derroche, pues echan la culpa al ciudadano asegurando que no paga suficientes impuestos. Yo creo que ustedes confunden racionalización con recortes y alguno de ustedes ya ha salido aquí esta tarde otra vez con la crisis del 2008, con el rescate bancario. Todavía estoy esperando que algún diputado de la siniestra exponga la lista de bancos rescatados. Ah, no, es que fueron las cajas de ahorros, esas mal gestionadas por los políticos, a las que tuvieron que rescatar. Ya. Pues miren, yo les voy a dar un par de ideas. Para empezar, pueden llamar al Instituto de Estudios Fiscales para que les asesoren sobre cómo recaudar mejor y sobre cómo conseguir mayor eficiencia fiscal, que para eso les han inyectado más de 13 millones de euros, el doble, sin dar una explicación sobre el particular. Después pueden presentar un plan de reequilibrio que ya deberían haber presentado el pasado 20 de noviembre, aunque la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos y la de Hacienda dejaron claro en su comparecencia en esta Cámara que el plan no está ni se le espera, a pesar de que ya la AIREF pidió que lo presentaran y cumplieran con lo que manda la ley. Pero claro, al más puro estilo Stasi, ustedes han recompensado la independencia de la AIREF y su buen criterio quitándole la I de independiente. ¿Cómo? Pues nada, pasando la aplicación presupuestaria de más de 1,5 millones de euros de las transferencias internas y llevándola a una aplicación del capítulo 2 del propio corazón de su ministerio. Pues Vox va a estar siempre frente a la eliminación de la independencia de este organismo y de cualquier otro que les diga las verdades al Gobierno. Yo creo que ustedes confunden también romper las reglas fiscales con hacer lo que se quiera. Mire, le voy a hablar de Radio Televisión Española. La transferencia del contribuyente español a la Corporación de Radio Televisión se incrementa en un 38%, lo que supone que cada español tenga que pagar casi 3 euros más, 2,76 exactamente, por ver los telediarios propagandísticos del Gobierno. Seguir incrementando la subvención a un ente que solo presenta beneficios simbólicos gracias a la aportación del Estado, yo creo que es reírse de todos los españoles que sufren por llegar dignamente a fin de mes. ¿En qué familia o empresa cree usted que van a crecer los ingresos el próximo año en un 38%? Yo creo que en ninguno. Y por último, quiero enlazar todo lo anterior con el verdadero problema de gasto político de esta nación, que son las comunidades autónomas, que sumado a la sección 38 son más de 50.000 millones de euros, entre fondos de suficiencia, de compensación, de ganarme los favores del PNV con la labor del tabaco y de Esquerra Republicana con los Mossos de Escuadra, el coste de gestión de los recursos y la entropía generada por los costes asociados a las asignaciones presupuestarias, el gasto político, lo digo 3 veces, el gasto político de las comunidades autónomas supone la mayor losa económica que pueda existir en esta nación. Mire, le voy a ofrecer una receta si la quiere coger. Rectifiquen la política fiscal, traigan un plan de reequilibrio, establezcan los principios básicos de la eficiencia fiscal para mejorar el coste marginal de los fondos públicos e implanten una metodología en base cero para la elaboración de los presupuestos. Y solo así podremos apoyar unos presupuestos que generen riqueza y prosperidad para España. Gracias. Muchas gracias, señora Cañizares. Seguimos con la ministra de Hacienda.
los amigos de El Periscopio le publican una carta abierta, una carta audiovisual de la que nosotros nos hacemos eco y aquí la recordamos. En una carrera militar que ya no sirven, de la que está muy lejos, sin defender los valores castrenses, pretenden implicar al jefe del Estado, Su Majestad el Rey, vulnerando la clave fundamental que es la neutralidad política, no de algunos que ciertamente, con determinadas cartas y misivas implicando a Su Majestad al Rey, no están haciendo lo que tienen que hacer como servidores públicos ni defendiendo aquellos valores que caracterizan precisamente a la familia castrense y a la familia militar, aquellos que se amparan, que se embozan, diría yo, en el uniforme militar, que ya no tienen derecho a llevar. Ministra, doña Margarita Robles, permítame decirle que pocas veces hemos visto a un alto cargo de un gobierno hacer declaraciones más desafortunadas y un mayor desconocimiento del ámbito en el que se enmarca el departamento de la que usted es titular. Señora Robles, ayer, visiblemente alterada, fuera de sí, desencajada, faltó usted a varias verdades y además demostró que no tiene ni idea de lo que es el ejército ni el concepto clave de honor, valor y lealtad que imperan dentro de la gran familia castrense. Además, por si fuera poco, sus declaraciones fueron ofensivamente agresivas. Usted ofendió gravemente el honor no de uno o de dos generales que pudieran estar cabreados por una política que no les gusta. Usted ofendió el honor nada menos que de 73 generales y coroneles del Ejército de Tierra y 39 del Ejército del Aire que en ningún momento entraron en política. Es decir, jamás vulneraron el principio de neutralidad política, porque esas cartas, tanto la de los mandos del Ejército del Aire como la de los mandos retirados del Ejército de Tierra, no cuestionaban que se hiciera una política de izquierdas que nos iba a crujir a impuestos a los españoles y que nos iba a conducir a la ruina absoluta, como prevé la propia OCDE. No entraban en política. Hablaron de la Constitución española. Punto. Es decir, del marco legal que ampara la convivencia de los españoles, la igualdad para todos ante la ley y la unidad de España. La Constitución, como debería saber en su condición de letrada, no es política, y los primeros que juraron o prometieron defenderla son los componentes del Consejo de Ministros. Y el rey, y el ejército en pleno. Ve, señora Robles, ya parte usted de una premisa falsa. No transgredieron el principio de neutralidad política, solo reforzaron su juramento de honor a la defensa de la Carta Magna, de esa Constitución a la que desde su propio gabinete, es decir, compañeros suyos, han atacado abiertamente y han proclamado públicamente su deseo de derrocarla. Hable usted con el vicepresidente segundo, hable usted con el ministro de Consumo y otros. ¿Quiénes han roto entonces la baraja de la legalidad, señora Robles? Pero mire usted, le digo más, si hubieran entrado en terreno político, podrían haberlo hecho con todo el derecho del mundo y sin que fueran merecedores de crítica alguna, porque son ciudadanos libres. Se lo voy a repetir por si no se ha enterado usted del concepto. Ciudadanos libres, que tienen ese derecho que usted les niega de forma contradictoria. Usted, alterada, desencajada, tan alejada de la flema de cualquier alto mando militar, contradictoria, porque, mire usted, ministra, por un lado les dice que ya no sirven en la carrera militar de la que están muy lejos y por el otro les acusa groseramente, sí groseramente, de embozarse, nada más y nada menos, vaya término que ha elegido usted, en el uniforme que ya no tienen derecho a llevar. En fin, usted no tiene ni idea de lo que habla. Un militar retirado, de la misma forma que tras su retiro pasa a ser un ciudadano con ideas y opiniones y derecho a expresarlas libremente, morirá siendo militar y será enterrado con su uniforme de gala. Le digo más, señora Robles, estos más de 112 mandos, 112 nada más y nada menos, ¿se da cuenta del alcance? Bien, estos 112 mandos entre el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, hace 4 días, como quien dice, eran personas clave en el organigrama militar de España y estaban ahí por su cualificación, prestigio y predicamento. Tanto es así que su paso a la reserva no les quita ni un ápice el respeto debido del resto de los militares en activo. Para que usted, en su desconocimiento absoluto, se entere, ministra,
Un general de brigada en activo, si se cruza con un general de división en la reserva, lo primero que hará será cuadrarse y decirle a sus órdenes, mi general, para a continuación darle un abrazo y decirle ¿qué tal va todo, Felipe? Usted ha sido ofensiva con más de 100 militares retirados, altos mandos con prestigio en el seno del ejército español. Ha cometido un grave error, porque de esta forma no solo no implica a los militares en activo en su crítica a los mandos retirados, sino que genera un profundo malestar en los miles de hombres de honor en activo que piensan, aunque no se lo vayan a decir, que ha sido usted profundamente injusta, que ha insultado usted a todos en su honor, porque esos firmantes no han hecho otra cosa que defender su honor al defender en su carta la Constitución, el orden constitucional. Esto es, señora Robles. Así de sencillo y así de simple. No tiene nada que ver con la neutralidad política, ni siquiera han entrado en terreno político. Esto, señora Robles, no es ruido de sables, como ponen por las redes los voceros del gobierno. Esto, señora Robles, es ruido de Constitución. Es decir, ministra, sí que están defendiendo los valores que caracterizan a la familia castrense y militar. Volvió usted a mentir insultándolos de nuevo. Están defendiendo esos valores porque son hombres de honor. Ahora pregúntese qué valores defienden sus socios de Bildu, con los que usted es mucho más amable y sonriente, o los de la Esquerra Republicana, o los bolivarianos de Podemos. ¿Qué valores defiende usted, señora ministra? Ha metido usted la pata. Ha cometido un grave error con esa comparecencia desencajada, faltando al honor de más de 100 altos mandos en la reserva. Ya ha demostrado usted que no tiene ni idea de lo que es el ejército. Otro amigo del programa, el periodista camorrista, le da un repaso al ministro Garzón. Comunista 2.0. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministro. Gracias por intentar explicarnos para qué sirve su ministerio. Tentativa inidónea. Hablamos de consumo, un ministerio artificialmente creado para dar pábulo y empleo a los restos moribundos de Izquierda Unida, personificada ya, creo, solamente por usted, señor Garzón, que ha liquidado su propio partido. Voy a ser breve, tanto como la actividad y, sobre todo, la utilidad de su ministerio. Este ministerio es un ministerio residual que tiene como presupuesto la cantidad irrisoria de 46 millones de euros y que gasta en personal 26. Creado para colocar a los amiguetes de la pequeña facción comunista de la amalgama podemita. Por cierto, hoy se publicaba una noticia de que pretende usted colocar a su propio tío en el Consejo General del Poder Judicial. Ya lo de disimular para otro día, ¿no, ministro? Puro nepotismo. Este es el comunismo 2.0. En teoría, este artificial ministerio debería haber solucionado y regulado la polémica del IVA de las mascarillas. Y a su manera lo intentó. El pasado 17 de noviembre, a través de un tuit, que es, al parecer, la única forma de trabajar de su ministerio, el propio Ministerio de Consumo contradijo al Ministerio de Hacienda en qué mascarillas eran las que había que usarse y cuáles tendrían rebaja de IVA. Política desastre, no se ponen de acuerdo ni entre ustedes. Nosotros propusimos un descuento del IVA de todas y cada una de las mascarillas. Ustedes, obligados por sus mentiras y también por Europa, solo a unas. Impuestos, impuestos y más impuestos. Meten la mano en los bolsillos de los ciudadanos cuando más vacíos están. En cuanto al impuesto a las bebidas azucaradas, que al parecer son bebidas que son de ricos, según ustedes, y que mi grupo ha presentado una enmienda vetada por el Gobierno, yo le pregunto, ¿qué incentivo tienen las empresas para mejorar sus productos si ustedes gravan de la misma manera a todas las bebidas azucaradas con independencia del contenido en azúcar y del producto utilizado para endulzar? La respuesta es ninguno. Si a ustedes les importara la salud de los ciudadanos, hubieran diseñado un impuesto progresivo que fomentara que los productores fabricaban progresivamente cada vez más sano. Salud y empleo, señor Garzón. Su único interés es recaudatorio. Nada que ver con mejorar hábitos alimenticios. Sin salud no hay empleo. Y sin empleo no hay salud, ministro. Van de la mano. Después de las subidas terribles de impuestos, del gasto en asesores y de la protección de consumidores y usuarios, ni palabra. Usted, ministro, está más dedicado a vilipendiar a nuestro turismo, diciendo que no tiene valor añadido. Me gustaría saber el que tiene su ministerio. También del que comen muchísimos españoles, incluidos todos nosotros, como es el turismo, de criticar al rey, de criticar a mis compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y a ser un tertuliano carísimo pagado con dinero público. De nuevo, el comunismo 2.0. Termino, porque no hay mucho más que decir en este sobrante ministerio. Sánchez tenía que colocarle a usted, señor Garzón, y ya está colocado.
Sin la AESAN, que usted ha mencionado, que debería estar en Sanidad, ¿cuál es la utilidad de su ministerio? Ninguna. Ahora nos toca sufrirle. Acabo diciendo que también le informo de que para mí y para muchos españoles un delincuente también puede ser de izquierdas. Muchas gracias. Gracias, señor Cambronero. Que no te engañen nos enseña la locuacidad de la ministra Carmen Calvo. Magnífica donde las haya, y nos recordó, nada más lo oímos, aquello de la indemnización en diferido que tanto criticaron los que eran en aquel momento la oposición y en este momento una parte del gobierno. La Transparencia solicita al Gobierno que publique la lista del Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad. ¿Lo va a publicar? El Gobierno de España cumple todas las normas, las de transparencia y las de protección de datos de los funcionarios del Estado también, que tenemos obligación de hacerlo. Usted sabe que en esa ley de proteger los datos de todos los ciudadanos de este país, incluidos los que son funcionarios a partir de un nivel administrativo, pues hay que cumplirlo. Así que nosotros cumplimos todas las normas, también esa. En este momento estamos valorando la resolución de transparencia. Es decir, cree que puede haber el choque entre dos normativas, ¿no? La que exige la transparencia y la de protección. Efectivamente, porque los expertos que asesoran al Gobierno de España son funcionarios expertos, funcionarios de la Administración General del Estado, que lo son porque son expertos, empezando por el doctor Simón, que lo nombró la ministra Mato, fue la que lo nombró, el gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir, que aquí estamos confundiendo expertos que pueden asesorar en un determinado momento al Gobierno de España en cualquier materia libremente, estamos confundiendo con funcionarios expertos fijos, como tal funcionariado que son, y que asesoran al Gobierno de España. ¿Esto significa que no existe el Comité de Expertos como tal? Vamos a ver, es que el Comité de Expertos existe, pero es que son los funcionarios que tiene el Ministerio de Sanidad. Yo creo que aquí hay un malentendido continuo, Por lo tanto, estamos estudiando la resolución en los términos en los que se ha pronunciado. Este Gobierno cumple con la transparencia continuamente cada día. Donald Trump, en el recuento más largo de la historia, dejó por fin la Casa Blanca. Algunos dicen, aunque no lo sabemos, que rompió hasta muebles. Así fue el momento visto por nosotros de marcharse el actor americano de la Casa Blanca. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas. Buscocoches.com, el mejor buscador y con mayor stock de coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Buscocoches.com, te ayudamos a encontrar o vender tu vehículo. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además,
disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Buscocoches.com, el mejor buscador y con mayor stock de coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Buscocoches.com, te ayudamos a encontrar o vender tu vehículo. Venancio Salcines, nuestro economista de cabecera, nos da una opinión sobre lo que va a pasar con España con estos presupuestos generales del Estado recién aprobados. Cuando uno elabora unos presupuestos del Estado, siempre tiene un elemento fundamental, el cuadro macro. No puede haber presupuestos sin cuadro macro. Y hoy España, y en ese sentido no es una excepción, está prácticamente igual en toda Europa, no tiene cuadro macro. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria nos perjudica totalmente y nos impide saber cómo va a ser la recuperación. Hace unos días la OCDE nos estaba hablando de que España iba a ser el país con mayor caída del mundo después de Argentina. Pero también es cierto que la OCDE estaba dando por hecho que España estaría sujeta a la crisis sanitaria hasta el 9 de mayo, que es cuando el presidente Sánchez ha marcado el fin del estado de alarma. Lo cierto es que sin datos macro, sin un espacio en el que atarnos, es muy complicado hacer las cuentas, porque es muy complicado estimar cuál va a ser la recaudación fiscal. Dicho esto, lo que sí parece evidente, y creo que existe en ello cierto consenso, es que tenemos un nivel de gastos importante y que posiblemente supere al que está estimado en el proyecto presupuestario y un nivel de ingresos que no va a cubrir y que además cada día es inferior. De hecho, el documento que entró en su momento a debate en el Congreso de los Diputados es un documento que ya suponía que íbamos a ingresar 3.000 millones más de lo que realmente vamos a hacer. Pues ¿por qué? Porque desde que entró ese documento en el Congreso ya ha habido cambios. Cambios fruto de la negociación. Y cuando digo cambios, estoy refiriendo a la retirada del IVA del 21% a las bebidas azucaradas, esencialmente porque en el Ministerio de Hacienda no se dieron cuenta que los batidos y los productos lácteos también son bebidas azucaradas y no solo los refrescos. Hay un cambio en cuanto a la retirada del diésel. Se pensaba gravar el diésel, no se va a grabar el diésel, hay modificaciones, en fin, hay diferentes modificaciones sobre los presupuestos que van a marcar. Otro ejemplo, pues es la retirada del IVA a las mascarillas. Temas que se puede haber más o menos consenso, pero que obviamente está marcando un descuadre en las cifras macro. Yo lo que pienso es que es un documento que está para cumplir un objetivo, que es poder entrar en la dinámica normal de ayudas de Europa y meter a este país en la espiral económica de la recuperación. Pero es un documento que sale muy débil y que posiblemente va a ser modificado. Y además sale muy débil, aunque ha estado mucho tiempo en debate, porque realmente este presupuesto se ha discutido mucho más en las mesas del ministro de Justicia o en las mesas del ministro de Interior que no en las de la ministra de Hacienda, que sería lo natural. Por tanto, es un documento presupuestario muy discutido, pero poco discutido es su esencia. De ahí hemos hablado poco. Yo creo que es un documento que será
posiblemente modificado diferentes veces en el Parlamento y que desde luego no va a ser un arma ni un instrumento para potenciar el crecimiento económico de España. Ahí lo que tenemos que esperar es, en primer lugar, a que el virus desaparezca y se genere un clima de confianza fundamental. Clima de confianza que ha de llegar en una primera instancia a las familias y en una segunda instancia tiene que llegar al mundo de los empresarios, al mundo de los inversores. Y para eso también necesitamos, no solamente nos hace falta una mejora o una eliminación de la crisis sanitaria, sino también es bueno otro tipo de discurso desde el gobierno al actual. Discurso que, por cierto, está ahora mismo monopolizado por las fuerzas marginales del grupo de gobierno. Hoy la voz que existe en el Parlamento es la voz de Pablo Iglesias, es la voz de Rufián, pues la republicana o la voz de Otero. Yo creo que si queremos hablar de recuperación hay que decirle al presidente Sánchez que él, con su equipo económico, con su ministra de Economía, con su ministra de Hacienda, tiene que salir, tiene que hablar, tiene que generar confianza y tiene que apropiarse del relato económico de la recuperación. Porque en esos momentos, en este relato, el presidente parece que está desaparecido. Álvaro Figueira y Sara González nos dan su semanal apunte de observador y la puntilla, por este orden. Hola y buenas noches a todos. Nuestro apunte de hoy se titula Una tarta con 42 velas. Anteayer, día 6 de diciembre, se celebraron 42 años desde que la Constitución española se sometió a sufragio universal y fue ratificada por la mayoría de los españoles, de todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña, Galicia y el País Vasco. Desde ese día han transcurrido 42 años, que han supuesto el mayor período de paz, tranquilidad y prosperidad económica. Durante este periodo, la Constitución española solo fue cambiada 2 veces. Una en 1992 y fue para ajustarse al Tratado de Maastricht, es decir, para que los residentes europeos que vivían en municipios españoles pudieran presentarse a sus elecciones y ser reelegidos por alguna candidatura. Y la segunda vez fue en el año 1992, en que una noche de verano y con alevosía, Zapatero cambió el artículo 135 de la Constitución que hacía referencia al equilibrio presupuestario y era para que las cuentas españolas se ajustaran, que los ingresos no fueran mayores a los gastos. Es decir, era una imposición de Europa y sobre todo de Alemania, cosa que no se consiguió porque hoy en día en España los gastos superan ampliamente a los ingresos. Y debemos tener en cuenta que la Constitución se aprobó gracias a la generosidad de todos los españoles, pero sobre todo de una persona, que fue el rey Juan Carlos I, hoy rey emérito y que vive en el extranjero porque nadie es perfecto y como persona pues ha cometido determinados errores que le han llevado a un destierro, aunque la gente no quiere llamarlo así, pero es lo que es en realidad. Y también debemos destacar la generosidad de personas como Suárez, Carrillo, Manuel Fraga, o sea, gente que representaban a partidos e ideologías muy diferenciadas, pero que fueron capaces de llegar al consenso suficiente para aprobar una Carta Magna que rigiera nuestro futuro. La Constitución española siempre estuvo en entredicho, pero nunca corrió tanto peligro como hoy en día. Sufre ataques de todos los bandos.
Por concretar, tenemos un gobierno constitucional, porque es legítimo y cumple la Constitución. Sin embargo, no es moralmente un gobierno que respete la Constitución, porque no todos sus diputados, ni todos los miembros del gobierno, han jurado la Constitución conforme marcan las reglas. Tenemos un presidente que es del Partido Socialista, y nunca un presidente mandó tampoco en España. ¿Por qué? Porque tenemos un vicepresidente que no respeta la Constitución y que coacciona al presidente, y este lo permite con tal de mantenerse en el poder. No le importa pactar con quien sea para poder llegar a sus objetivos, que cambiar la Constitución, erradicar la monarquía y destruir la estructura del Estado español, tal y como está configurada, con sus autonomías. La Constitución permite poderes a las autonomías, pero hay autonomías que tienen más poder que otras, como es el País Vasco y Cataluña. Son prácticamente estados dentro de otro Estado mayor, y esto dentro de una Constitución igualitaria para todos no es equitativo. Por tanto, debemos pararnos a pensar y reflexionar que la tarta, que es la Constitución, con sus 42 velas encima, debemos hacer que siga cumpliendo años y que sigamos poniendo velas encima, aunque cambiemos la estructura de la Constitución o los ingredientes de la tarta, que es lo mismo. Todos los países europeos lo han hecho y no ha pasado nada. Pero un pueblo necesita una Constitución, una Carta Magna sobre la que regirse para que tenga un futuro en paz y en prosperidad. Hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución, se ha celebrado en Madrid una manifestación convocada por la plataforma Pedro Sánchez Dimisión, a la cual ha asistido el pueblo soberano. Basta ya de esta tomadura de pelo por parte del gobierno comunista socialista, intentando controlar la justicia. Los españoles queremos una justicia independiente. Basta ya de este atropello constante a nuestro idioma, el español, que es el segundo idioma más hablado del planeta. Basta ya de atentar contra la integridad y contra la unidad de España. Los españoles estamos muy orgullosos y defendemos nuestra nación, hoy y mañana. Basta ya de esta manipulación, de este adoctrinamiento de los niños españoles en las escuelas e institutos. Stop Ley Celaá. Queremos una ley de educación plena, no al adoctrinamiento escolar. Por todo ello, he de decir que en mi partido, Democracia y Libertad Popular, vamos a luchar hasta el final, porque queremos una España con independencia judicial y a partir de ahí que se arregle todos los problemas que nos está ocasionando este gobierno comunista socialista. ¡Viva el rey y viva España! Y llega el momento de presentar a alguien que andábamos detrás de él. Pues yo creo que desde la primera temporada de España, Tiempos Difíciles, allá cuando se hacía, y espero que se pueda volver a hacer presencial y con un plató más o menos adecuado, y bueno, y andábamos detrás de él. Es un gallego que triunfa, coruñés además, que tiene opinión y buena de casi todo, pero yo voy a hacer una cosa, le voy a hacer una putada a Álvaro, que lo tengo aquí conmigo, lo hice venir a la reunión, entrevista, charla, como se le quiera llamar, y voy a hacer que él te presente, que lo va a hacer seguro mejor que yo. Álvaro, estas cosas son de 10 minutos como más, ¿no? Perfecto. Antes de nada, Pablo, una puntualización. Dijiste coruñés y José Luis Vilanova es un economista y empresario
pontevedrés, de Pontevedra. Me encantaría, no me importaría ser coruñés, pero... Meis 1966, efectivamente. Tanto pinta tanto, ¿verdad, José Luis? Lo importante es eso. Bueno, pues como decía, es un empresario y un economista de Pontevedra. Se dedica al mundo de la empresa porque ya su familia inició empresas y él siguió llevando el negocio más allá y poniendo nuevas empresas en marcha en Galicia y también fuera. Entonces yo quisiera que en un primer momento me explicara un poco, José Luis, cuál es su actividad empresarial. Bueno, en primer lugar, Pablo, Álvaro, un placer estar en vuestro programa y que me dediquéis un tiempo para poder transmitir a vuestros oyentes un poco lo que hago en el día a día. Es cierto que soy empresario multisectorial. Me dedico a la empresa familiar. Nosotros, mi madre concretamente, que fue una empresaria, pues cuando no había mucha mujer en el mundo mercantil, que en 1969 pues crea una empresa dedicada al mundo de la decoración, el equipamiento. Yo sigo un poco con esa rama del mundo del diseño. Somos viticultores, pontevedreses del Salnés. Pues bueno, pues tenemos viñedos y también nos dedicamos a la elaboración de vino. Tenemos un enoturismo que es Nova Vila, que es un pequeño alojamiento con bodega propia. El negocio de diseño se llama Vilanova Peña. También tenemos otro negocio también en Valencia del mismo ramo. Y yo, que estudié empresariales, pues al final pues me dediqué a gestionar un poco pues las empresas familiares. Siempre he estado muy vinculado al mundo mercantil. Fui durante unos años presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra y ahora también sigo vinculado, presido la Federación de Empresarios de Arousa, que engloba a las localidades de Vilagarcía, Cambados, todo el Salnés, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo, Grove. Y sigo, pues eso, pues defendiendo los intereses del colectivo mercantil de la comarca, ¿no? Eso sí, un poco, a grosso modo, mi función dentro del mundo tanto de la empresa familiar como de lo que es el gremio asociacionismo, ¿no? Que es la Federación de Empresarios de Arousa. Yo quiero, antes de que siga Álvaro, si queda tiempo, centrarme en una cosa que te oí a ti, que es nueva y que yo empezaba a hablar. Yo le llamaba turismo enológico y tú le llamaste ya directamente enoturismo. ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántas hay? Bueno, nosotros, ya digo, somos viticultores, bodegueros, tenemos viñedos propios y hace unos años quise aunar, no es un concepto que haya acuñado yo, pero sí aunar lo que es el turismo con la elaboración de vinos, ¿no? Teníamos una propiedad familiar de mi bisabuela, concretamente de 1775, ya han pasado algunos años. Entonces lo rehabilitamos, dimos cabida a la bodega familiar dentro de lo que es el espacio, el condominio, y la rehabilitamos con una media docena muy pequeñito de habitaciones, y la suma de la elaboración de vino, el alojamiento como espacio turístico. También editamos una serie de productos vinculados al mundo del vino, como puede ser una vela aromática a partir de la carta de cata y un micado. A partir de ahí, pues, se engloba lo que es el enoturismo, o sea, lo que es alojamiento con bodega y con productos de edición propia. Nosotros elaboramos un monovarietal albariño, un espumoso rosado. También ahora hemos sacado también un rosado tranquilo con variedades autóctonas y bueno, pues un poco la suma de todo ello
lo que es el turismo, el alojamiento con una bodega de elaboración y con productos de edición propia, es lo que se entiende por enoturismo, ¿no? No fuimos pioneros. El enoturismo quizá nace con el proyecto de Marqués de Riscal en España, donde Frank Gehry pues, rehabilita y construye un espacio, un alojamiento vinculado a la empresa bodeguera. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues hay algunas iniciativas más. En Galicia sí que fuimos pioneros. En el 2009 pusimos en marcha el proyecto. Y bueno, yo creo que ahora en toda España es uno de los recursos turísticos más atractivos, porque aúna, pues eso, pues, enología con alojamiento, pero no solo enología con alojamiento, porque dentro del enoturismo también, pues eso, la edición de productos vinculados al mundo del vino, vinoterapia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la elaboración de productos, también de cosmética y entre otros productos, ¿no? Velas, bueno, hay más iniciativas en esa línea, ¿no? La singularidad un poco de producto de enoturismo en Galicia es la particularidad de nuestras variedades, el poder visitar en el terreno variedades tan singulares como puede ser pues, el albariño, que es más común, pero loureiro, teixadura, caíño, bueno, variedades un poco singulares que son atractivas en sí y lo que hacen es que el turista se interese por ella y se acerca al territorio a descubrir en nuestra comunidad, en Galicia, el mayor patrimonio vitivinícola, de los mayores patrimonios vitivinícolas de Europa. Variedades tan singulares como esa merece la pena un viaje a nuestra comunidad, ¿no? Y por eso es muy interesante dentro del turismo, el turismo enológico, porque te adentra en el territorio, te hace descubrir variedades, castas del mundo del vino y la idiosincrasia de un territorio, ¿no? A todo el mundo en Rías Baixas le parece tremendamente singular el emparrado, cómo realmente pues, colocamos nuestros viñedos y que las variedades son muy singulares. Eso, le sumas un poco lo que es la gastronomía del mar, pues ese maridaje es perfecto, ¿no? Medio ambiente, vino, productos del mar, con la seguridad de nuestras rías. Bueno, es muy atractivo y ahí es donde está un poco enfocado el enoturismo, ¿no? Curioso, sí, yo sabía que algo había, evidentemente, me sonaba por encima, pero todavía no, ¿en Galicia lo hace alguien más? Sí, hay algunas bodeguitas, hay una bodega cercana también en la zona de Cambados que también tiene un alojamiento con bodega. Después hay algunas bodegas que dan servicio de restauración, no tanto alojamiento. Hay algún proyecto en marcha también vinculado a Condes de Albarei, pero más en estos momentos como evento vinculado a lo que es a la bodega. Muchas de las bodegas que elaboran en la zona pues dan otros servicios, pero más bien de catering, restauración, pequeños eventos, no tanto con el aporte de lo que es el alojamiento. Con el alojamiento y quizá la edición de productos vinculados al mundo del vino no hay tanta oferta. Pero bueno, España sí tiene Arzuaga, al margen del Marqués de Riscal que antes comentaba. En el Duero hay una iniciativa muy interesante que es Abadía Retuerta. Hay diferentes DOs, iniciativas de alojamiento con bodega, ¿no? Muy bien, Álvaro, estamos ya en el tiempo de descuento. Quiero que termines con él. Sabes que como estará en la tertulia sacaremos más opiniones de este brillante orador, aparte de brillante empresario y amigo José Luis Vilanova. Perfecto, como dice José Luis, lo voy a decir yo. Vilanova Peña es un referente en Galicia y en España a nivel de decoración y en enología, pues su vino, Nova Vila, que tiene una edición limitada, muy limitada, y se consume toda, con lo cual es muy difícil acceder a ella.
pero ese maridaje que él dice es maravilloso, ¿no? Yo, para cerrar, como tiene vínculos, escribe una columna en el periódico, o sea que es una persona inquieta, y esa vinculación también como empresario, porque fue presidente de los jóvenes empresarios de Pontevedra, ahora del Salnés, y también pertenece a la Cámara de Comercio de Vigo y de Villagarcía. Yo quisiera cerrar esta entrevista, y después, como se queda la tertulia, entraremos en los temas particulares, pero sí que nos diera una visión general de España vista a nivel empresarial, al sector que él controla. Bueno, como bien apuntaba, sí, también nos lo habíamos pasado. Pertenezco a la Cámara de Comercio como vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía, que se han fusionado, como bien sabéis. Con respecto a la situación económica, y antes tocamos, Pablo me preguntaba, y hemos monopolizado mucho en el tema turístico, España en el 2019, en el último ejercicio, recibió 83 millones de turistas extranjeros. Hay dos formas de captar dinero: o exportamos bienes de equipo y servicio, creatividad, o vienen los de fuera, nos traen dinero a nuestras arcas, ¿no? España, en el tema manufacturero, industrial, fuimos una potencia industrial en el antiguo régimen, ciertamente. Fuimos la 7ª, 8ª potencia industrial mundial. Hemos perdido potencia industrial. Y ahora, nuestra potencia era el turismo, ¿no? Que este año, 2020, no hayan entrado ese número de turistas en España lleva consigo una pérdida de ingresos muy importante. El que no sepa esto y que crea que esto es que no sabe de qué van los tiros. O sea, si dejan de entrar 80 millones de turistas en España, nuestra economía se resiente, porque no es el 12 ni el 13% del PIB, porque al final el hostelero, el hotelero, la agencia de viajes, el taxista que recoge al viajante, al viajero que llega al aeropuerto de Barajas, todo ese dinero al final compra un coche o cambia el mobiliario de su casa o compra un electrodoméstico. Eso es mucho más que el 12-13% del PIB, como se dice en algunos medios de comunicación. Ese es el motor que pone en marcha todo el engranaje de nuestra economía. Entonces, la pérdida de este año, de ese volumen de turistas que dejan 100, 200, 300, turismo de playa, turismo de congresos, turismo desde el mobile. En febrero ya no ha entrado nadie en España. O sea, cuando se cancela el mobile, que es en el mes de febrero, turismo, congresos, playa, resorts, enológico, gastronómico, etcétera, etcétera, deja de entrar. Entonces, es un grave problema para España, ¿no? Que, bueno, pues ahora, en cierta medida, esperemos que la situación se normalice con las vacunas y podamos volver a atraer, a enamorar a esos turistas extranjeros. Por eso digo que la situación, en base a nuestra economía complicada por ese tema, o sea, ya no somos un país competitivo industrialmente, desgraciadamente, y algunos ministros nos decían que, bueno, pues que el turismo era un sector de poco valor añadido. Bueno, es un sector de gran valor añadido. Es más, desde que hay democracia, el partido que más tiempo ha estado en el gobierno ha sido el Partido Socialista. Si tenemos este modelo, en parte es gracias al partido que más tiempo ha estado en el gobierno desde que hay democracia, porque con anterioridad sí éramos un país industrial y éramos la 7ª o la 8ª potencia industrial del mundo, ¿no? Entonces, que un ministro haya podido poner en cuestión que el sector del turismo, que digo que es un sector tremendamente atractivo, que genera una gran renta en el país, no es atractivo, pues bueno, es que los que nos han gobernado en los últimos años pues no han hecho las cosas lo suficientemente bien para ser un país exportador, ¿no? En bienes de equipo y bienes de servicio, ¿no? Hay que buscar el mix, sin lugar a dudas, no hay que ponerlo todo encima, no hay que apostar todo al turismo,
pero el turismo es una fuente de ingresos muy interesante y ha hecho de España un país tremendamente moderno y competitivo comparativamente. Muy bien, pues no me da pena despedirte en esta primera parte, queda mucho partido todavía en la tertulia, así que ahora nos vamos y en un momentito nos volvemos a ver ya en el set de tertulia. Gracias, José Luis, y ahora mismo volvemos. Hasta ahora, Pablo, hasta ahora, Hasta Álvaro. luego, José Luis, interesante aportación. Gracias. Buscocoches.com, el mejor buscador y con mayor stock de coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Buscocoches.com, te ayudamos a encontrar o vender tu vehículo. Bueno, comienza la tertulia en España, tiempos difíciles, casi todos los habéis visto antes, Sara y Álvaro son habituales, Xavi va a empezar a serlo y tenemos a José Luis Vilanova, que ya han visto toda su sapiencia en la primera parte, en esas entrevistas, en esos bloques que hacemos de entrevistas a gente curiosa, a empresarios, a emprendedores, a políticos a veces, y hoy ha decidido quedarse en la tertulia. Ya verán ustedes con los temas, a ver lo que hacemos con el tiempo, porque me temo que no nos llegará a nada. Tenemos que hablar de presupuestos generales del Estado, de la fusión de CaixaBank con Bankia, de la situación de la hostelería y hotelería en España y un poquito por encima, y si da tiempo, de que por fin ya está Trump fuera de la Casa Blanca. Nosotros ya hicimos nuestro vídeo explicativo, pero aquí pues lo podremos comentar. Bueno, empezamos, si os parece, por el invitado. Quiero que José Luis Vilanova me dé su opinión como empresario y hombre de conocimientos, como dije antes, de qué va a pasar con estos presupuestos generales del Estado que ya se han firmado. Bueno, Pablo, de nuevo un placer. Sara, un placer. Xavi, Álvaro, agradecer que habéis pensado en mí para formar parte de esta tertulia. Es todo un honor. Yo, como bien sabes, soy empresario y sí, ahí me pude explayar un poquito con respecto a lo que hago y mi actividad, tanto en el mundo mercantil, asociacionismo, como en el trabajo que hago cada día. Con respecto a los presupuestos, yo detalladamente no los conozco. Tienen que servir para que este país funcione, ¿no? Yo, como empresario, veo que los presupuestos generales del Estado hay partidas concretas que van canalizadas, y el otro día lo comentaba con un amigo, canalizadas a sectores que al final le hacen la competencia al sector mercantil privado, ¿no? Hay muchos entes, muchas empresas públicas que son a veces pozos sin fondo, en donde se canalizan esos presupuestos que en muchos casos son competencia de nuestra actividad, ¿no? Los presupuestos generales del Estado también tienen un formato un poquito, dijéramos, vinculado no al crecimiento, no enfocado a los que generamos empleo y riqueza, sino yo creo que en cierta medida están más vinculados al clientelismo, ¿no? Yo echo en falta que esos presupuestos no ayuden más al sector mercantil. De todas formas, ya digo, me gustaría que vosotros comentaseis un poco qué os parece. Yo tengo ciertas reticencias de que esto puedan ser beneficiosos para el colectivo que yo represento, ¿no? Claro. No, por eso empezamos por ti. Xavi, tú, bueno, tienes que, cuando vengas a Galicia, a verme, que me debes unas cañas que perdiste, tenemos que ir a Meis, a la bodega de José Luis. Estuvo hablando de vinos, ya verás tú cuando lo escuches esto. En fin, los presupuestos generales del Estado para los empresarios. ¿Tú cómo lo ves? Pues no lo sé. Estoy más negro que el otro día, que la semana pasada. Claro, no es que no hay otra forma de explicarlo. El tema
El tema está en que este señor, que el Perdiguero decía el del moño, yo ahora no el del moño, ahora alterna la coleta con el moño, ¿no? Pues este señor ya desde su púlpito, que ya maneja CNI, pues ahora este presupuesto lo que hace es que le da medios a quien le ha interesado. Ya ha señalado con el dedo dónde vamos a poner el dinero público. Y ese dinero lo vamos a poner en las cadenas públicas, en todas las cadenas y todos los medios de comunicación, donde cada vez nos vas a meter en todas esas tertulias a más frikis, con la misión de dinamitar todo lo que sea una opinión que no sea la suya, ¿no? Y para eso están estos presupuestos, porque quitarle dinero a Cáritas y no aparece ninguna ayuda para los empresarios, y no ya, José Luis, no ya medianos empresarios, sino el microempresario, que de alguna manera tú bien sabes que soporta 70% del tejido, ¿no?, empresarial de este país, ¿no? No hay ninguna ayuda. Y la ayuda que tenía que haber contemplado para la hostelería, por ejemplo, que la trataremos luego, pues no aparece. Solamente aparece lo de sus chiringuitos, ese clientelismo, como bien dice José Luis, y luego además, como los españoles de a pie no sabemos interpretar esa forma de presentar los presupuestos, porque yo lo he intentado y he estado 3 horas mirándolo y no me he enterado absolutamente de nada, porque yo soy un españolito de a pie, me imagino que los demás les pasa exactamente igual. Pues que no nos engañen, son una estupidez, que no solamente nos va a durar esa estupidez este año, nos va a durar esa estupidez hasta que se vayan, que nos quedan 3 años que soportarlos, porque el año que viene estarán todos peleados unos con otros y no tendremos más presupuestos que esto. Ese es realmente el problema que tenemos encima. Claro, el tema es dónde estaremos dentro de 3 años, como digo yo, siempre, si todo esto sigue así. Sara, te toca. Lo estamos haciendo muy bien de tiempo para poder hablar de todo. No lo estropeemos. Sara. Bueno, estos presupuestos generales del Estado, hoy, bueno, el lunes ya ha emitido su opinión o su juicio de valor el Banco de España y ya ha dicho que estos presupuestos no dan para 3 años. Sinceramente, estos presupuestos no hay por dónde se puedan coger. Son un cortapega para poder contentar de manera momentánea a separatistas y filoterroristas para conseguir la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, yo sinceramente, yo no termino de ver que este gobierno realmente llegue a agotar la legislatura. Como bien decía Xavi, el año que viene, que para ello falta menos de un mes, van a empezar ya a lanzarse los trastos a la cabeza. De hecho, me parece que Rufián ya está protestando un poco esta semana por el tema de la sentencia del Tribunal Supremo o la decisión del Tribunal Supremo de revocar la libertad, ¿no?, la libertad condicional a los presos separatistas, ¿no? Entonces, bueno, también albergo la esperanza de que, viendo cómo es la personalidad, el carácter de Pedro Sánchez, igual que ha cambiado de opinión en los 2 últimos años un sinfín de veces y donde dijo blanco, luego dice negro y luego dice amarillo, pues sinceramente ahora que ya tiene aprobados los presupuestos para esta legislatura, pues que no tardando, pues otra vez vuelva a cambiar su parecer. Álvaro, te toca. Te digo lo mismo, vamos muy bien de tiempo. Tenemos 2 temas y sobre todo el de hostelería y hotelería muy importantes todavía por delante. Perfecto. Bueno, yo realmente me preocupaba que llevábamos gobernando 3 años, el Partido Socialista llevaba gobernando 3 años con los presupuestos de Rajoy. Y a mí eso me preocupaba, y más porque después vino la crisis del COVID, que ha alterado por completo la economía. Y por lo tanto, para mí se hacía imprescindible la aprobación de unos presupuestos que tuvieran en cuenta esa nueva, no normalidad, sino anormalidad, como yo le llamo, que lo tuvieran en cuenta para poder hacerle frente a las distintas actividades económicas, pues la gente que no pudiera sufrir las consecuencias de la crisis del COVID, ¿no? Sin embargo, han hecho unos presupuestos, como ha dicho la mayoría de mis compañeros, pues clientelares, sobre todo en el tercer sector, que se ha aumentado un montón y es donde tienen sus chiringuitos montados
el Partido Socialista sobre todo y Podemos, y han metido ahí a su gente y han metido mucho dinero, pero realmente ha aumentado las inversiones en los ministerios fundamentales y que forman la columna vertebral de este país. Ha aumentado la inversión en medicina, ha aumentado la inversión en educación, ha aumentado la inversión en industria, o ha aumentado la inversión pública, de grandes obras públicas. Yo no veo ninguna obra por ningún lado, ni veo que los presupuestos de estos grandes ministerios hayan aumentado. En Galicia, pues hay la controversia de que los presupuestos sí han aumentado, si le quitas la parte que corresponde al AVE o no. Unos dicen que sí, otros que no. Bueno, la realidad es que son unos presupuestos que te pones a mirarlos, incluso un economista y matemático es muy complicado de que saque algo en limpio de esos presupuestos y a ver a dónde nos van a llevar, porque yo no veo que nos vayan ni que ayuden a todos los sectores perjudicados por el COVID, ni veo que una vez que se empieza a vacunar, como bien decía José Luis, y se empiece a salir de este pozo sin fondo que es el COVID y empecemos a relanzarnos un poco, yo tampoco veo que estos presupuestos puedan ayudarnos a crecer en ninguno de los sectores de nuestra economía, sinceramente. Bueno, la fusión, muy rápidamente, la fusión de CaixaBank y Bankia. José Luis, ¿era necesaria? ¿Hay que fusionar bancos en este país? Bueno, la experiencia concretamente gallega no fue muy positiva por parte de... Yo tengo, ya digo, no, como empresario, yo hablo siempre desde el perfil más empresarial. Yo cuanto más competencia haya en el sector financiero, mejor. Sí es cierto que las cajas a mí no me disgustaban, y es más, yo en estos momentos estoy muy contento trabajando con una caja que tiene ese espíritu, que es la Caixa Rural Galega, que ha quedado al margen de las fusiones que fue de Caixa Nova y Caixa Galicia. Yo cuanto a más oferta, mejor para el mundo mercantil, ¿no? Bankia, participada por el Estado, con la Caixa, que bueno, fue de los pocos que pudieron sobrevivir a la situación de las cajas antes de que los políticos entraran en todos los consejos de administración y las derribasen, ¿no? Porque la idea de las cajas era una idea muy, para mí era bonita, romántica, y además beneficiaba al sector productivo, al sector mercantil. Yo no tengo un gran conocimiento de cómo está la situación interna, yo no, de la Caixa o de Bankia. Bankia sí sabemos un poco pues, cómo estaba. Yo soy de la idea de, digo, que cuanto más oferta, más oportunidades para poder tener financiación con diferentes entidades, ¿no? Eso que te puedo decir desde el prisma de un empresario, ¿no? Bien, pues Xavi, tu opinión también. Quiero llegar a lo de la hostelería y hotelería con José Luis en esta primera parte, así que concretemos. Sí, muy rápido. Sí, estoy con José Luis en el tema. Vamos a perder ese trato de las cajas rurales, ¿no? Las cajas provinciales y las cajas de ahorro, que tenían un trato muy personal. Vamos hacia otro sitio, ¿no? Pero quizás esta fusión es muy necesaria. La veo necesaria porque se crea una banca capaz de ser competitiva no ya a nivel europeo, sino a nivel mundial, que eso es importante. Además, ayuda a la marca España, y da solvencia a nuestro país, eso es así. Pero quizás no es el momento de hacerlo, porque el español de a pie no entiende los presupuestos, pero sí entiende lo que sale de una fusión bancaria, que ya hemos vivido varias, ¿no? Entonces, de esta fusión van a salir, pues, una cantidad de señores a la calle prejubilados, con 59 años o con menos, que aunque la banca y esa fusión gane dinero en la primera salida a bolsa y vayan a pagar esos 2-3 primeros años a esos señores, el resto lo vamos a pagar todos, porque los señores se van a jubilar muchos años antes que yo, porque yo voy a tener que estar trabajando hasta los 67 o 68 o no sé hasta cuándo, y estos señores van a estar cobrando de lo público dentro de 3 añitos, y van a ser muchos señores los que van a salir de ahí. Entonces, ¿es el momento? No es el momento, porque los españoles sí entendemos eso, que nos va a costar dinero a todos esta fusión, y eso es una realidad.
Y eso no lo vamos a tener que tragar. Y lo de que haya cajas de ahorro, no entiendo el por qué hemos matado toda la caja de ahorro. No lo entiendo, estoy con José Luis. Tenían que seguir funcionando, pero no van a ser competitivas. Eso ahí hay una competencia desleal entre la gran banca y la caja de ahorro que tenía que seguir funcionando. Estoy de acuerdo, José Luis, contigo. Sara, desde el aspecto político, ¿cómo ves tú todo esto? Pues vamos a ver, que la banca española crezca, eso es maravilloso y nos gusta a todos los españoles. Ahora bien, efectivamente se van a perder varios miles de puestos de trabajo, va a haber jubilaciones forzosas, eso va a salir de las arcas públicas. Estos presupuestos pues no dejan de ser una subida auténtica de impuestos, nos van a esquilmar los bolsillos. Y bueno, yo pregunto que a ver cuándo van a devolver, ahora que han hecho el gran banco del país, pues a ver cuándo van a devolver esas varias decenas de miles de millones de euros que nos costó a todos el rescate de Bankia, ¿no? Porque a Pablo Iglesias, al presidente en la sombra, el vicepresidente comunista Pablo Iglesias, pues antes de coger el puesto institucional, bien que se le llenaba la boca con el tema del rescate a la banca y que tenían que devolver los millones, ¿no? Pues bueno, ahora que tiene mando en plaza, como vicepresidente comunista del Gobierno de España, que haga el favor de reclamar la devolución de, yo creo que eran 70.000 o 80.000 millones de euros, si no me equivoco. Lo digo a memoria, que se le dio a Bankia, ¿no? El rescate a Bankia, que eso salió del dinero también de todos los españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de las cajas provinciales, rurales y demás, está muy bien. Lo que pasa que la filosofía de funcionamiento que tenía de cara al público, de cara al cliente, muy bien, pero de puertas adentro los consejos de administración era una colocación de políticos de todos los partidos. Entonces, bueno, pues eso había que acabar con ello, evidentemente. Sí que es verdad que se podría haber reorientado el funcionamiento interno de las cajas rurales, las cajas provinciales y regionales y haber eliminado la presencia de los políticos en los consejos de administración. Muy bien, José Luis, la hostelería y la hotelería acaban de protestar. Álvaro, quedaste sin hablar, hablas ahora de todo el... Hombre, que tú eres de la casa. Ya sé que tienes algo que... No pasa nada, vale. Quiero hacerlo en la primera parte esta, luego tienes la segunda para hablar tú si quieres. José Luis, la hotelería, este sí que es un sector que ya no te puedes... no puedes hacer aquello de valer más por lo que callas que por lo que cuentas. Aquí te tienes que mojar. Hubo unas peticiones, unas manifestaciones, reuniones en distintos puntos de España. Hubo un cambio, la pandemia os ha ocurrido. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, vamos a ver. Todas las medidas que haya que tomar, Pablo, todas las medidas que haya que tomar para intentar erradicar los contagios, yo no puedo más que estar de acuerdo. Otra cosa es que haya que tomar medidas en base a ello. En todo el mundo se están tomando medidas, pero ves cómo funcionan los alemanes pues con las ayudas, los ERTES, las excepciones fiscales a colectivos. Yo aplaudo pues, la iniciativa de Madrid de bajar el IBI, de bajar actividades económicas. Además, que yo creo que es un impuesto ya anacrónico, ¿no? Estamos en una era ya digital con impuestos del siglo pasado, ¿no? No sé, impuesto de actividades funcionariales, no existe algo de eso. O sea, ya, yo creo que los impuestos los tienen que pagar las personas, no los que generan empleo y riqueza. Pero bueno, al margen de eso, aplaudo un poco pues, la iniciativa de Madrid con la rebaja del IBI, las excepciones en el tema de terrazas, etcétera, que yo creo que hay que extenderlo a todos y cada uno de las ciudades, de los ayuntamientos y comunidades de España, ¿no? Cuando me preguntabas al principio por la situación de la hostelería, de la hotelería, te comentaba que España recibió en 2019 casi 85 millones de turistas. La fórmula que tenemos, y lo repito porque ya lo dije antes, que tenemos de ganar dinero, de que entre dinero en nuestro país, o es exportando bienes de equipo y servicio, o que será atractivo para terceros y que vengan y dejen aquí su dinero. Y somos muy atractivos porque somos
la península ibérica con Portugal la primera potencia turística del mundo, ¿no? Y España es la segunda, tercera potencia turística y es una fuente de ingresos que hace que nuestro país sea muy competitivo en infraestructuras y que el gobierno recaude impuestos por el IVA, etcétera, etcétera, por esa entrada de dinero, ¿no? Entonces, desde la clausura del Mobile, desde febrero, no hay entrada de turistas. Con la pérdida de ingresos para un país como el nuestro, ¿no? O sea, que hay que tirar de financiación. Por eso digo que los sectores están muy resentidos, porque no hay turistas y las restricciones por parroquias, como decimos aquí, pues bueno, pues eso ha perjudicado mucho porque a veces no se cierra un sitio, pero no das posibilidad de movilidad. Bueno, muy complicado. Yo, más que ayuda, soy de la idea de las excepciones fiscales, eliminar alguna imposición que, ya digo, que podría ayudar muy mucho al colectivo, tanto de hotelería, hostelería, comercio, porque creo que si no tienes... porque hay mucha gente que ha, en un momento determinado, pues, montado un negocio en base a que entran 80 y tantos millones de turistas, pero si no hay esos turistas, pues bueno, pues aunque no te cierren el negocio, tú no tienes clientes, ¿no? Entonces, hay que eximir de impuestos al margen de las ayudas y eliminar seguramente algunos que yo creo que bueno, pues que si no hay actividad económica no pueden existir, ¿no? Eso es mi idea, así un poco por encima, ¿no? Álvaro, ahora sí, di tú ya si quieres la pincelada de los bancos y tu opinión sobre esto. Vale, yo voy con el tema de la banca, porque a mí el tema de la banca me parece un tema muy relevante. Voy a empezar primero con el tema de las caixas, ¿no? A mí me parece que las caixas también eran algo, como dijo José Luis, algo muy romántico, ¿no? Porque a todas las comunidades pues les gustaba tener una caixa. El problema es lo que decía Sara, el problema era cómo estaban enfocadas las caixas, porque estaban enfocadas a nivel político, eran unos chiringuitos políticos, ¿no? Y por encima eran caixas que quisieron jugar a ser bancos. Y cuando entraron a jugar a ser bancos, no conocían el negocio bancario realmente. Entonces pasó lo que pasó. El tema de la banca es muy importante. Tenemos que pensar que el primer rescate bancario, que viene fruto de la primera crisis, que es del 2008, el primer rescate bancario fue a las caixas, que eran todas de capital público, porque eran de las comunidades autónomas. Ningún banco privado recibió dinero público, solo las caixas, ¿vale? Y se intentaron salvar como fuera. En Galicia se hicieron triples saltos mortales y en otras comunidades también, para intentar salvar a las caixas. Y se salvaron algunas poniendo dinero público que íbamos a recuperar y que al final no recuperamos. Pero ya se veía venir un problema con los bancos, porque los bancos, la primera crisis fue una crisis inmobiliaria. Y la crisis inmobiliaria la produjeron los bancos. Es que los bancos, por decirlo de alguna manera, se murieron en su propio éxito, de su propio éxito. También con actividades, vamos a decir, un poco irregulares, porque utilizaban métodos que no cumplían la normativa europea, ¿no? Intereses, usureros, cláusulas, no voy a entrar en ese tema. Pero es que la banca se dedicó a construir, sobre todo, se produjo una burbuja inmobiliaria que saltó por los aires. Entonces, ¿cuál fue el problema de los bancos? Que en un primer momento lograron salvar sus balances porque cogían todo... Mira el monitor a la izquierda. Perfecto. Porque cogían todos los bienes inmobiliarios que tenían y los pasaban a los balances poniéndolos al doble de su valor real. Cuando realmente les quisieron meter mano y les dijeron, no, esto no puede ser. Hay que poner el debe y el haber y los bienes a su justo precio. Ahí fue cuando empezaron a llegar los problemas de los bancos reales. Y es el problema que hay ahora. Y por eso se creó el banco malo. Si al final había una vivienda y se crearon grandes inmobiliarios y había un
unas viviendas que valían 100.000 millones, por decir una cifra, cuando realmente valían 5.000. Una vez que se hicieron a su valor normal, los bancos empezaron a entrar en pérdidas. Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, incluso los grandes, la Caixa, que ya se fusionó con Bankia. Y por encima, todo esto en un mundo donde por la crisis llevamos años con intereses bajo cero. O sea, los bancos no tienen negocio, porque los intereses son bajo cero. ¿De dónde sacan el dinero? Entonces la banca se tiene que reinventar. Álvaro, y para poder salir de esta crisis no se va a poder ir al dinero público. Entonces, ¿qué se va a ir? A fusiones de las grandes, y entre los dos reducir plantillas, reducir establecimientos bancarios, sucursales, perdón, que no me salía la palabra, a la mitad, aprovechar economías de escala, y la banca por Internet, todo por Internet. Esa es la revolución que se está produciendo en la banca. La banca va a cambiar a eso, y en esas estamos con la banca. Muy bien, pues quedan 3 minutos. Le voy a dar la palabra a Xavi para que nos hable de, como está en un sitio muy turístico además, lo que supuso este cambio de norma en la hostelería y hotelería. Eso sí, 3 minutos y luego volvemos en la segunda parte y retomamos. Pues una ruina absoluta. El establecimiento medio, que llamamos un bar, un restaurante, que además no es en propiedad, sino que es arrendado, el que no vende, que no gana un duro desde hace muchos meses y sigue, y lo que le queda además, está en un momento en que es muy difícil que pueda sobrevivir. Y esa ayuda que estamos pidiendo no llega a tiempo, nunca va a llegar a tiempo. Estoy con José Luis, que sería mucho mejor una amnistía fiscal. Vamos a utilizar la palabra amnistía para esto y no para que lo están utilizando. Una amnistía fiscal le vendría magníficamente, porque si puede salir adelante es con el saber, el buen saber y la actitud del propietario del local para con esas rentas, el buen hacer de su plantilla, porque sabe que no está, que va a cobrar a destiempo, y el buen hacer de esos distribuidores de bebidas, José Luis, esos distribuidores que le sirven a esos establecimientos. Y con todo eso y una actitud positiva y emprendedora se podrán reinventar, pero lo tienen muy difícil para salir adelante. Vamos a echar a la calle en el tema de Málaga y la Costa del Sol. Va a haber por primera vez un paro de verdad, un paro absoluto de verdad, y lo vamos a notar en la calle en pocos meses. Es increíblemente desastroso lo que nos va a venir a la hostelería. Muy bien, pues nos vamos y luego volvemos con José Luis, y Sara y Álvaro tendrán el orden en la segunda parte. Ahora hay que hacer, como siempre, una pequeña pausa. Buscocoches.com, el mejor buscador y con mayor stock de coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Buscocoches.com, te ayudamos a encontrar o vender tu vehículo. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario.
Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Coches.com, el mejor buscador y con mayor stock de coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Buscocoches.com, te ayudamos a encontrar o vender tu vehículo. Bueno, pues habíamos quedado en que tenía que hablar Xavi, si no lo recuerdo mal. No, Sara es la que tenía ahora que hablar, que no ha dicho nada, con respecto a todo este tema de la hostelería, este cambio que hubo, este cachondeo de que en unos sitios sí, otros no. Ahora creo que en Andalucía habéis mejorado bastante, pero bueno, tú como usuaria de restaurantes buenos y cafeterías buenas, ¿qué tienes que decir? Pues que la pandemia del coronavirus evidentemente nos ha pillado con el paso cambiado al planeta entero, pero a pesar de eso, pues bueno, hay lugares como la Comunidad de Madrid que gracias a un buen asesoramiento sanitario, el doctor Juan González Armengol, pues bueno, fue fichado por la Comunidad de Madrid en septiembre como viceconsejero de Asistencia Sanitaria, si no recuerdo mal el nombre del cargo, y a partir de ahí la pandemia en Madrid pues ha doblegado la curva de una manera asombrosa. Tanto que hace cuestión de 2 o 3 semanas, pues toda la prensa alemana, austríaca y suiza se hizo eco precisamente del milagro madrileño, así lo denominaron, y bueno, ha causado la sensación y la envidia en todas partes, entre ellos en el gobierno de España, ¿no? Más que nada por la fijación que tienen con la Comunidad de Madrid. Entonces, en Andalucía y en otras regiones de España, en las cuales la hostelería ha sido obligada prácticamente a cerrar a las 6 de la tarde y bueno, durante el resto del día también con un servicio muy mermado. No han tenido en consideración las medidas sanitarias que ha adoptado la Comunidad de Madrid, que durante todos estos meses, desde septiembre, ha tenido la hostelería abierta hasta las 12 de la noche, todas las terrazas abiertas y bueno, sinceramente la hostelería en Madrid, a pesar de la pandemia, está notando muy o ha sido amortiguado el efecto de la pandemia gracias a esas medidas políticas. Lo que no es de recibo, que hace pocos meses se alientara a todos los empresarios hosteleros y hoteleros pues a comprar estufas, a comprar en cantidades industriales gel hidroalcohólico, lejía, limpiar mesas, sillas entre un cliente y otro, y que bueno, de la noche a la mañana pues pongan toque de queda, que a las 6 de la tarde tienen que estar cerradas ya todas las cafeterías, todos los bares, y es que realmente así no hay quien pueda, ¿no? Porque los que a día de hoy estamos trabajando, cuando queremos trabajar, pues son las 6 y pico, 7 de la tarde. Si en un momento dado quedas con amigos, con conocidos, a tomar un café, tomar una tapa o una cerveza, pues realmente es que no tienes sitio donde ir. Entonces, pues bueno, yo sí que desde aquí, este altavoz que supone España tiempos difíciles, pediría a los gobernantes nacionales, regionales, que por favor que revisaran todas las medidas que están llevando a cabo en lo referente, lo relativo a la hostelería y hotelería, que en España es de elevada calidad. Y eso lo demuestra en la alta tasa de turismo, 89 millones, como ha dicho antes José Luis, y de hecho es más, antes de que eclosionara esta pandemia del coronavirus, se esperaba que 2020 fuera el mejor año de turismo en España en toda la historia. De hecho, si no recuerdo mal, creo que se esperaba que superáramos o llegáramos a los 100 millones de turistas. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que arrimar un poco el hombro entre todos. Efectivamente, insto a que hagan una amnistía fiscal en toda la hostelería y la hotelería, porque esto no hay cuerpo que lo resista.
Pues nada, te escuchan, mientras no nos cierren, seguro estoy que te escuchan tanto en el gobierno como en casi todas las autonomías. Tengo que volver a José Luis. José Luis, la situación ya la explicaste, para los de a pie ya está clara. ¿Qué habría que hacer? ¿Tú qué harías si a ti Sánchez te llama y te dice, José Luis, arregla esto? ¿Qué es lo que tú harías? Porque en el fondo la hostelería y la hotelería tienen el 1,3 de contagios. ¿Por qué lo han cogido con vosotros cuando hay cosas que se contagia, que tiene el índice de contagios muchísimo más elevado? Bueno, ya lo ha dicho Sara, yo creo que hay que eximir, mientras la situación no vuelva a la anterior, a la misma época del año pasado, con la misma actividad económica, pues hay que eximir de esa imposición, sobre todo de lo que comenté antes, actividades económicas, IBI, algunas que yo creo que son anacrónicas, eximir de imposición a estas empresas, estas pequeñas empresas, hasta que volvamos a la situación anterior, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Al margen de las ayudas, que bueno, pues se canalizarán, llegarán, no llegarán, a unos les llegan, a otros no, yo creo que es mucho más fácil esa posibilidad, porque pagar un IBI, como yo tengo un negocio, pago 3.000 euros de IBI, pagar ese IBI cuando no recibes clientes físicos por las restricciones a la movilidad, porque no hay turismo, porque la situación es la que es. Y ya digo, si hay que tomar decisiones, se toman porque la vida es lo primero. Pero sí, paralelamente, hay que ir tomando otras. Los que recaudamos en el mercado libre para que otros colectivos tengan sueldos fijos y vitalicios, hombre, nos vemos un poco, vemos como si fuésemos los esclavos del siglo XXI, ¿no? No olvidemos que los ministros, todos los políticos y también los funcionarios cobran todos los meses religiosamente, no dejan de cobrar por ello, ¿no? Y nosotros, que estamos recaudando, ya digo, en el mercado libre, oye, nos vemos sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, claro, si tenemos que pagar esos impuestos que están vinculados a nuestra actividad mercantil, pues al final estamos abocados al cierre, al fracaso, ¿no? Para mí, yo lo tengo claro, eximir de obligaciones fiscales de las que están vinculadas a la actividad económica. No digo, yo, oye, si compro pues una farmacia o un comercio, pues pago IVA, por supuesto. Pero lo que está vinculado a mi actividad económica, eso debe estar eximido. Álvaro, ya hemos hablado en este programa de esto con otros especialistas. ¿Qué ha cambiado desde la última vez que hablamos, que estaba todo cerrado, ahora desde tu punto de vista? Vamos a ver, para mí lo más importante es a la hora de tomar decisiones se tienen que tomar sobre criterios, ¿no? Y aquí se ha hablado de que había un comité de expertos que ahora se está diciendo... Descubrió en este programa, nos lo dijo Melchor, que no existía. Que no existe. Vale, pero ahora por ley le han pedido que tienen que dar el nombre de ese comité de expertos. No sé si lo estarán inventando o lo estarán preparando, pero lo tienen que dar. Pero al margen de si lo haya o no lo haya, evidentemente, vamos a ver, ante una pandemia, el criterio que debe predominar es el criterio de la ciencia, de los médicos, ¿no? Entonces, los políticos tienen que coger a expertos en la materia que los aconsejen, porque tienen miles de asesores en muchísimas materias, pero parece que llega una pandemia que es la Tercera Guerra Mundial y este gobierno no tiene expertos para que los guíen y pongan criterios uniformes a todas las comunidades y que puedan servir para que no se produzcan estos altibajos y estas desavenencias entre comunidades y confrontaciones incluso. O sea,
Debe predominar el criterio, para mí, de la ciencia, de los médicos. Y aquí ha predominado el criterio político. Después, sin ninguna duda. eso para mí es indudable. Y después, ya que hablábamos de las fusiones bancarias, ¿qué haríamos con el sector de la hostelería y de los bares? Vamos a ver. ¿Cuánto nos costó salvar a la banca? Miles de millones. ¿Qué supuso salvar a la banca? ¿Recuperamos el dinero? No. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido? Muchísimos. Pongamos dinero, rescatemos, salvemos ahora al sector, como dice José Luis, que no solo es un 12% del PIB, porque hay muchos sectores relacionados y hay una rueda que es la economía que se mueve. ¿Cuánto costaría salvar a la hostelería un plan como para los bancos? Muchísimo menos dinero. ¿Se perderían puestos de trabajo? Ninguno. Al contrario, se crearían muchísimo más puestos de trabajo. Si me permitís, yo no sé si se puede interrelacionar un poco o das tú, Pablo, la voz a cada uno. No, puedes. Yo doy la voz. Te cedo la palabra, José Luis, puedes. No, pero es importante. Ahora hay unas ayudas. Al final, lo importante es saber cuántos somos y a qué nos dedicamos, ¿no? En el sector mercantil, o sea, lo que es empresarios, detrás de un empresario y un autónomo, hay en este país 3.200.000 personas. No somos más. De los 19 millones de cotizantes, solo 3.200.000 estamos en el mercado libre y después nuestros asalariados, asalariados del sector privado. Ese dinero que viene de Europa se podría canalizar, como dice, directamente al sector productivo. No tiene que pasar, no hay que pasar el filtro, sino todos esos miles de millones que se han hablado, si se canalizan a cada una de las empresas, que somos 4 empresas en este país, desgraciadamente, un país con 46 millones de personas, 15 menos que Italia, otros 18 menos que Francia, otros tantos menos o sea, 40 menos que Alemania, o sea, país pequeño, y de los que somos aportando, ya digo, con menos de 20 millones, 19 millones, y de esos 19 millones en el sector libre somos nada, 12, 13 millones, el resto es gente que vive de alguna forma total o parcial del erario, se podría canalizar ese dinero y sería tremendamente productivo, porque iría al sector productivo, a los que generamos empleo y riqueza, ¿no? Eso sería una forma de poner en pie este país en muy poco tiempo. Perdón. ¿Y a ti te llamó, José Luis, un político para preguntarte alguna cosa, para consultarte, para decirte, José Luis, ¿por dónde podemos ir? ¿Recibiste alguna llamada o no? Yo recibí una llamada de Álvaro para poder participar hoy en España en tiempos difíciles. Ya. Y poder conoceros a ti, Pablo, a Xavi, a Sara, que ha sido todo un placer. Eso es lo que he recibido hoy, nada más. Y en estos últimos meses, pues algún amigo, algún periodista, pues me ha llamado. Pues, yo no participo en muchos programas, para mí esto es nuevo, ¿no? No tengo vuestra experiencia, pero sí, a veces, pero gente del sector, del colectivo mercantil, del asociacionismo, pero políticos que me hayan dicho, oye, José Luis, ¿qué harías tú? No, eso nunca, y en esta época que sería tan necesario seguramente, no a mí, sino a esos 3.200.000 que saben cómo hay que pagar nóminas, cómo poder contratar y jugarse el tipo en el mercado libre. Ya digo, creo que no le han llamado a nadie o a casi nadie, ¿no? Seguramente algún dirigente que nos representa a nivel COE posiblemente, pero a lo mejor algunos de esos ni empresa tiene. También es cierto. Te llaman para decir que van a degustar tu vino, eso sí, eso seguro que sí, ¿no? Bueno, Álvaro, querías decir algo. Y nada, como dices tú, Pablo, a veces uno sabe, calla
vale más por lo que calla que por lo que sabe, ¿no? Y en este caso de José Luis podríamos decir lo mismo, pero bueno. Ya, él sabe perfectamente por dónde voy. Nada, terminando con ese hilo de lo que decía José Luis, el dinero que venga de Europa, o que lo pusiera como fue en el rescate bancario, que lo pusimos los españoles, porque de aquella no lo ponía Europa, pero en este caso lo puede poner Europa, pues es lo que yo digo. Ese dinero todo había que canalizarlo al sector servicios, que es hostelería, que es el turismo, porque es el que mayor ha sufrido la crisis del COVID. Y es un sector muy importante, que crea mucho trabajo, muchos puestos de trabajo, y además dinamizan la vida social de las personas, nos hacen ser más felices y nos hace trabajar, y a todos los trabajadores que puedan ir a tomar un café, salir a tomar un café o tal, se van para su trabajo, para su casa, más contentos y más felices. Y al final, todo eso es nuestra primera potencia produce producción. Además, es nuestra primera potencia económica. Porque a veces es que podríamos tener otras, no digo que no. Como antes comenté en la entrevista que me hiciste, Pablo, podríamos tener otras, podríamos, y ya dije, y Xavi, que quizá es el que más tiene de los que estamos aquí, sabe que hace 40 años España era la 7ª o la 8ª potencia industrial del mundo. Y ahora, pues, oye, la fuente de ingresos que tenemos es el turismo. Ahora somos una potencia turística. Y yo lo comentaba que algún ministro todavía denosta este sector cuando, desde que tenemos democracia hasta hoy, el Partido Socialista ha sido el partido que más tiempo ha gobernado en España. Entonces, si estamos en esta situación y no te gusta, aunque yo sigo pensando que es una fuente de ingresos muy importante y hay que mimarla y cuidarla, joder, tú has tenido tiempo como para poder cambiar tus socios de gobierno, el Partido Socialista, que ha sido el que más tiempo ha gobernado en España desde que tenemos democracia, oye, pues nos ha llevado a esta situación. Que yo sigo comentando que el turismo es una fuente de ingresos estupenda y que además ha hecho de este país y ha modernizado este país, ¿no? Que podemos ser manufactureros, podemos crear más marca, podemos subir ese porcentaje como, oye, ya me gustaría tener las empresas exportadoras que tiene Alemania o Italia, pero tenemos lo que tenemos, hay que cuidarlo. Y seguramente, pues oye, después de la situación que hemos vivido, en donde esta pandemia ha restringido la movilidad y ha perjudicado tanto a nuestro colectivo, habrá que buscar otras fórmulas. Pero la culpa no será de que tengamos energía más cara de Europa para la manufactura, no es un problema de la sociedad española, es un problema de que los estratégicos en estos momentos a lo mejor están en manos de quien no deben estar y el IVA está al 21% de cosas tan básicas como puede ser la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar una vuelta. Bueno. Es lo que tú dices, José Luis. Yo creo que es un sector. Tenemos el mejor sector turístico del mundo, donde estamos preparados, somos capaces de competir con cualquier país en turismo. Del mundo. Somos los mejores del mundo en el sector turístico. Entonces, no se trata de decir, oye, hay que abandonar el turismo para invertir en otras cosas. No, sí, se puede invertir en otras cosas, pero que no se olviden los políticos porque parece que quieren que dejar el turismo aparte. Y cuidado, porque Europa no nos va a dejar construir barcos como antes. Bueno, Álvaro, que quieren hablar de no acabemos con el sector. Que habéis conseguido tener a dos andaluces callados 15 minutos. No quiere hablar Sara. Vamos a ver, los fondos europeos, los tan deseados fondos europeos, que ya se ha cuadrado la Comisión Europea con Polonia y con Hungría, y dice que, bueno, que como no den vía libre, que automáticamente quedan apartados del reparto de fondos europeos. Vamos a ver, efectivamente, el sector turismo en España aporta el 13% del PIB. Como apuntáis todos vosotros, las personas, una vez que tenemos cubiertas las necesidades básicas en todos los aspectos, somos seres sociales, necesitamos salir, necesitamos ir a bares, a restaurantes, necesitamos viajar. Además, que eso es bueno también para la salud mental.
Efectivamente, no tenemos la industria que tiene Alemania y Francia. Por favor, desde aquí insto a los gobernantes que fomenten que las empresas españolas, en la ingeniería, el desarrollo y la innovación española, que hay muchísimo talento en España, que todavía está en España, aunque hay mucho fuera, pero en España hay muchísimo talento por desarrollar. Entonces, que saquen concursos de ideas para que las empresas, por supuesto, que fomenten la industrialización de España, y no solo eso, sino que esa fuente de riqueza que supone el turismo para España, que lo fomenten orientando a transporte seguro en época de pandemia, no solamente de coronavirus, puesto que esta misma semana ha sido publicado que en China han descubierto un nuevo virus que se llama el norovirus y que principalmente ocasiona trastornos en el sistema digestivo. Entonces, sí que insto precisamente a eso, puesto que tenemos el mejor sector turístico de Europa, y me atrevería a decir que uno de los mejores del mundo, a que tenemos una de las mejores hostelerías del mundo, debido a esa gran tasa de turismo que viene a visitarnos todos los años. Por favor, aprovechemos esas líneas, esos fondos europeos para fomentar, diseñar y estudiar el transporte seguro, bien sea aire, mar o tierra, por favor. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la hostelería las políticas que están llevando a cabo en la mayor parte de las regiones de España y política nacional en lo relativo a la hostelería, ya ha hecho pública la Confederación Española de Hosteleros de España, la Confederación de Empresarios Hosteleros de España, que van a cerrar más de 100.000 bares y se van a perder más de 700.000 puestos de trabajo directos. Tenemos que también que pensar en los cientos de miles de empleados indirectos que comen de la hostelería, mismamente las distribuidoras. Bueno, nos quedan 4 minutos, Xavi. Tienes que decir algo en esta ronda y será ya prácticamente lo último. Además hay que... No se tiene en cuenta al hostelero pequeño. El grande sí, porque el grande es asociativo. El hotelero sí lo es un poquito, y sé que han tenido reuniones con la ministra y sí tienen algo de voz ahí. Pero el pequeño hotelero no ha tenido nadie que lo escuche, en absoluto. El hostelero pequeño está abandonado. Imaginaros y poneros en el lugar de un señor que tiene un pequeño restaurante, un pequeño bar que tiene 3 empleados y de pronto le dicen que tiene una ayuda de 1.000 euros, que vaya por ella. Y entonces cuando se presenta en Hacienda para esa ayuda de 1.000 euros le dicen, ¿liquidó usted el primer trimestre del IVA? No, mire usted, yo no pude liquidar el IVA del primer trimestre. Dice, entonces usted no puede acceder a la ayuda de los 1.000 euros, esto me los quedo yo. No les va a llegar, nunca les va a llegar la ayuda. Eso es soñar con algo. Hay que tomar las medidas drásticas de decir, este señor no va a pagar la seguridad social este año, pero va a pagar el año que viene cuando pueda. Este señor no va a pagar el IBI. Y esa ayuda al propietario, lo de inalquilado, pues quedársela al propietario que tiene arrendado ese local a ese hotelero. Pero eso tiene que ser alguien del sector que lo explique. Es que no se enteran de nada. Y ahora mismo el que tiene un bar está viendo que le estamos pagando el sueldo a Zapatero, haciendo las declaraciones con este señor. A Torra. Le estamos pagando el sueldo y sin embargo a mí nadie me va a echar la mano. Y quieren el IVA, me están reclamando el IVA del segundo trimestre. Y si yo no pago el autónomo el día 30, mañana es un 20% más lo que me cuesta el autónomo. ¿De qué estamos hablando? Estamos matando el sector, porque ya en Málaga no es un 13 del PIB. Málaga se dedica a esto. Se dedica y además lo que aporta es mucho esta Costa del Sol. Pues lo están matando, absolutamente matando, y nadie los escucha. Nadie los escucha ni los van a escuchar. No les interesa, no tienen cabeza. Estamos en manos de desalmados y de mamarrachos. Y me he quedado corto. Tenemos que irnos, como siempre, cuando empezamos a estar todos sueltos, se acaba todo esto. Pero esta mesa, Álvaro, tú quieres decir algo, pones ahí una cara. No, yo quería simplemente que nos falta un tema, pero no nos va a dar tiempo a tocarlo. No nos va a dar tiempo. Pero tienes razón, Xavi. La costa mediterránea y las Canarias, el porcentaje, ya no hablo en el PIB, sino el porcentaje en la economía de esas ciudades y de esas comunidades es muchísimo más superior, con lo cual lo padece y lo sufre más en sus propias carnes, está claro. Pues nada, informar y entretener ha sido el principal objetivo de todos los que hacemos posible semana a semana España
tiempos difíciles. Los que ven y los que no ven, que están por detrás, Pedro y alguno más que ahora no recuerdo, pero como ya tenemos un rol de salida, pues ahí lo ven ustedes. En definitiva, será hasta el próximo miércoles en Pride Channel Televisión para toda España, una producción de Cadena Ibérica Televisión.